visto en la lista que ha enviado Yuri, bueno, contiene dos palabras ampliamente conocidas y creo que todos nos hemos dado ya un concepto de lo que se trata. Creo que estamos ampliamente familiarizados con lo que es la palabra investigación, ¿cierto? Y bueno, mercados también, todos lo conocemos desde su versión mucho más indicada. Por ejemplo, quisiera que me definan para más o menos entender, porque evidentemente cada quien se construye un concepto diferente y acá hay perfiles y roles distintos, como estaba comentando, y sería bueno conocerlos, ¿no? Por ejemplo, Rosario, para ti, ¿cómo lo concibe la palabra? Por ejemplo, para poder tener una farmacia tienes que ver el mundo formativo donde está, la ubicación, eso es lo que la ubicación, los consultorios o hospitales están alrededores para tener comida de una farmacia. Vas a ver qué es lo que va de acuerdo al rubro que teníamos. Los puntos estratégicos también. Vamos con un rol un tanto distinto. Por ejemplo, Miguel, para ti, ¿qué es el concepto que tienes de investigación? ¿Qué crees que pueden decir? Para llevar un poco de investigación de mercado. Claro, creo que es recopilar información. Básicamente sobre un grupo de mercado que yo me interese. Sí. Para saber qué debo tomar en cuenta, ¿no? ¿Qué debo tener para competir, ¿no? A ver, perdón, por aquí. ¿Qué se tiene en la mente con investigación de mercado? En el rubro de la seguridad, muy aparte de empresas que posiblemente se estén formando alrededor, también se puede verificar el tema del grado de conflicto que hay alrededor del colectivo, por ejemplo. Así es. Eso también podría ser una investigación de mercado, ¿no? Claro. En logística, Vanessa, sí, solo que quería añadir la pregunta. En logística, por ejemplo, ¿qué utilidad crees que pueda tener la investigación de mercado? Digamos, reformulo un poco la pregunta, más que la definición. ¿Qué utilidad crees que pueda tener la investigación de mercado en logística? Más que todo por el tema de precio, ¿no? Por ejemplo, también de hecho tendría que saber a cuánto le están ofreciendo de repente a un policlínico muy cercano, ¿no? Ya de por sí por la zona, porque en realidad los precios los precios que nos dan nuestros proveedores es de acuerdo a la zona, al tipo de institución o de empresa que es, porque nos dicen muchas veces solo porque son ustedes y porque es una institución de acción social y muchas veces no es cierto. Entonces también es importante saber realmente que si me están dando un descuento realmente por el tipo de actividad y el tipo de institución que es, porque a veces también por un tema de querer vender y creer y hacerme creer que realmente es un descuento especial, y cuando empezamos a investigar realmente no es así, porque podemos consumir incluso hasta menores precios, ¿no? Claro. Sí. Entonces tú ahora ya que vas, digamos, experimentado un poco en esto y la experiencia que se da, ahora eso, digamos, es la idea que tiene la investigación de mercado, ¿no? ¿Cuál sería, digamos, la diferencia entre investigación de mercado, por ejemplo, y cotizar? Digamos que es algo, un proceso más o menos que tú acabas de más o menos describir, pero a ver, quisiera un poco más o menos tener en cuenta cuál es la diferencia, digamos, que puedes encontrar. Bueno, en realidad yo creo que para investigar también es para saber qué tipo de... Sí, claro. Hay artículos que no se utilizan, no sé, por ejemplo, algo que acabo de descubrir también hace poco, que es el ultrasonido que usamos. Hay una sola calidad, hay distintas calidades, mejor dicho, ¿no? Sí. Pero hay una específica para ecografía y hay una específica para el tema de rehabilitación. La densidad son diferentes, ¿no? Entonces esto me ayuda un poquito a entender mejor. Yo creo que por ahí va más en todo el tema de la investigación. Sí. Y en realidad acá la investigación, y estoy seguro que, bueno, el laboratorio se hizo mucha investigación, ¿cierto? Evidentemente la palabra mercado es algo ya que se aplica mucho más a la parte comercial, pero en realidad lo hay, y la doctora Jenny quería aportar a ver. Sin embargo, me gustaría
Así es. estratégicos, ¿no? Así es. Que esos datos, o sea, te van a ayudar a tomar también decisiones estratégicas, inclusive por decir en qué reactivos, o sea, con cuáles puedes dar mejor, por ejemplo, en relación al laboratorio, con cuáles vas a dar mejores resultados en menor tiempo. Entonces, es la recopilación de datos que puede ser desde el punto de vista comercial, de repente de precios, ¿no? Y que tú puedas tomar decisiones también estratégicas para competir con el laboratorio. Eso es lo que se precios. Sin embargo, realmente, como ejemplo en el laboratorio, pues no solamente es el precio, sino es la recopilación de datos del tipo de, o sea, de reactivos que puedes usar, de los materiales que vas a usar, de toda la logística que tú, o sea, puedes implementar, del personal, ¿no? De los equipos que vas a usar. Entonces, si tú quieres realmente tomar esas decisiones estratégicas y poder ser competitivo en el mercado, ¿no? Así es, justo lo que señala, porque en realidad, tanto en farmacia como en laboratorio, en realidad el concepto está muy adentrado, ¿no? Finalmente una persona, para, digamos, lanzar un fármaco o una inyección, pues hay una investigación previa. Hay personas que se someten a esa, digamos, medicamento para que finalmente pueda salir al mercado, ¿no? Entonces hay una serie de investigación. Vamos a recoger todos los términos que se han vertido ahora para justamente encontrar una definición a la investigación de mercado, ¿no? Que nos puede servir para más de una ocasión. Por ejemplo, de lo que hemos recogido. En realidad, la investigación de mercados es un proceso, como ya lo ha inferido todo, ¿no? Primero es recopilar datos, eso es fundamental, y en realidad se asemeja mucho al proceso de integración sensorial que tenemos nosotros, ¿cierto? Cada vez que ocurre algún evento a nuestro alrededor, por ejemplo, lo voy a llevar al término más cotidiano. Existe una grieta entre dos chicos, digamos, ahí discutiendo. Una persona primero tiene que recopilar información. Lo ideal para no verse sesgado es escuchar a ambas partes, ¿cierto? Entonces se aproximará mucho más a la realidad. En consecuencia, tomará una decisión más certera. Eso es importantísimo y en la investigación de mercados pasa algo similar. Recopilar información, ahora vamos a ver una serie de técnicas que hay para recopilar información. Siguiente, analizar, como bien lo mencionaba, me parece que mucho más profundizó Vanessa, en la que ella, digamos, analiza mucho, analiza precios, analiza qué conviene o no, y analiza los datos que ha recopilado. Entonces, esa es la parte en la que analiza. Finalmente, las interpreta, ¿verdad? Las interpreta para que tomar una decisión acertada, como ya también lo profundizó mucho la doctora Yeye. Entonces, eso es un tanto lo que es la investigación de mercado, ¿no? El cerebro en realidad funciona de una manera muy similar. La integración sensorial que nosotros tenemos siempre está basada en eso. Vamos de alguna manera detectando a través de estímulos visuales, ¿no? Que es, digamos, donde se concentra la mayor cantidad de estas, vamos detectando comportamientos, patrones comportamentales, señas, ¿verdad? Y con eso nuestro cerebro, digamos, va de alguna manera a nuestra experiencia, a lo que hemos venido haciendo, de alguna manera va analizando y finalmente toma una decisión. Toma una decisión hasta si le contesto a la persona de esta manera, cómo le contesto, si tomo una acción, si la saludo, si subo al bus o si bajo. Entonces, somos un constante, digamos, proceso de integración, digamos, sensorial, que vamos de alguna manera recopilando información, vamos analizándola, interpretándola, porque no solamente analizarla, copiar información y finalmente tomar una decisión, porque nosotros tomamos decisiones desde muy básicas hasta complejas en nuestra vida cotidiana y también, digamos, en el corporativo. Entiendo que ustedes están inmersos en esta línea y lo hacen de manera real. Entonces, con eso queríamos un poco ver ello. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante? Ya lo había mencionado justamente. Ya hablamos esto en terreno, digamos, corporativo, ¿cierto? Y ustedes seguro que lo han podido ya inferir. Pues evidentemente, ¿esto qué nos permite? Y de hecho, la investigación de mercados se puede aplicar en diferentes formas. Si finalmente yo lo que intento es conocer, ¿verdad? Porque eso es lo que se pretende, conocer a lo que piensa, lo que quiere, lo que desea una persona, para yo finalmente colocar un producto, ¿cierto? Un servicio, y no solamente eso, sino la forma. Entonces, esto nos ayuda justamente a comprender
comprender mejor en este caso sigue un proceso de lo que desea una persona para yo finalmente colocar un producto, ¿cierto? Un servicio, y no solamente eso, sino la forma. Entonces, esto nos ayuda justamente a comprender mejor en este caso a los clientes, ¿verdad? Ustedes tienen pacientes, ¿cierto? En lo que pueden incluir preferencias, comportamientos de compra y necesidades no satisfechas. Más adelante justo vamos a ver un ejemplo justamente aplicado acá en el policlínico, donde a través de un instrumento o un instrumento de medición o constructo, que le llaman también, que son cuestionarios, guías de indagación, todo tipo de documentos que les va a permitir justamente recopilar esta información. ¿De acuerdo? También obviamente, como lo mencionó un tanto en su intervención Miguel, que ayuda justamente a identificar oportunidades de mercado, ¿no? Y nichos de mercado poco explorados, ¿cierto? Porque finalmente ustedes también, como policlínico, deben tener una estrategia, y seguro que en algún momento cada uno de ustedes aporta de alguna u otra manera, y de esa forma van de alguna manera brindando ideas, ¿cierto? Y evidentemente también proporciona información valiosa para el desarrollo, en este caso podría ser de productos o servicios que digamos el policlínico quiera añadir a su cartera ya que puede, ¿no? Además de la segmentación del mercado y la formulación de estrategias de marketing también que pudiese. Todo eso que ustedes pueden ver y que van viendo estímulos, ustedes mismos seguro que ven cuando ven un panel, ¿no? Algún tipo de propaganda, finalmente todo, sigue un proceso de investigación del mercado, que finalmente llega hacia nosotros, ¿no? Como consumidores, para poder justamente llegar a él. Bueno, vamos a ver un tanto para luego poner un ejercicio muy práctico, ¿no? Para que puedan desarrollarlo aquí y puedan presentarse un tanto los conceptos. Existen dos tipos de investigación. Una es la primaria, yo lo voy a mencionar, y acá lo que se intenta es recopilar, es decir, ¿no? Acopiar información de diferentes tipos, ¿de acuerdo? Sin necesariamente estar ordenadas, organizadas, estructuradas. Únicamente yo recopilo información. Y a través de esto yo puedo obtener a través de encuestas que creo que son ampliamente conocidas, no creo, yo estoy seguro por todos ustedes, en algún momento hemos sido parte, ya sea entrevistados o de repente también, todos acá seguro que nos han insistido en un momento de elaborar una tesis. Y ahí en realidad hemos visto justamente cuál es este proceso que sigue la investigación. Las entrevistas también, que son más entrevistas en profundidad, y en las cuales ya las preguntas son un tanto más abiertas, porque ahí se pretende que la persona moderadora sea quien dosifique dentro de la entrevista y vaya de alguna manera, de acuerdo a cómo se va comportando la entrevista, ir recogiendo información adicional. La encuesta es un tanto más estructurada, ya más pensada, en realidad permite poco espacio a la modificación. Yo llevo a una persona y formulo las preguntas tal cual, no tendría por qué yo añadir alguna pregunta, ¿de acuerdo? Podría sondear, es decir, insistir para que me respondan a alguna pregunta abierta, pero no. Las entrevistas, todo lo contrario, tienen, un esquema donde yo puedo en un momento intervenir y poder sacar más información. Es un tanto la diferencia. Y bueno, los grupos focales, seguro que también tienen una idea, es otra forma también de recopilar información, es donde existe un moderador y un grupo de personas seleccionadas, y esto es importante mencionarlo, porque cuando uno hace algún tipo de investigación, y eso lo vamos a ver más adelante, es importante también seleccionar las personas adecuadas, que ese pequeño grupo o muestra tenga una representatividad muestral con respecto a un grupo mayor, que es donde yo quiero establecer inferencias o no, o quiero, manejar de esa forma, quiero información. Los grupos focales hablan un poco de eso, ¿no? Un moderador donde plantea un tema, ¿qué perciben sobre esto? Puede ser un producto o un servicio, y las personas se someten, empiezan a valorar de manera no necesariamente ordenada, y de esa manera se maneja. La investigación secundaria, que entiendo que también lo han practicado, ¿no? Se utiliza evidentemente datos existentes. Yo estoy seguro que ustedes en alguna oportunidad, cuando han elaborado una tesis, han buscado información en alguna plataforma, en el Ministerio de Salud, para descargar información ya realizada y analizarla. Todo aquello que ya, ha sido procesado y se tiene tal cual, pues por recogido, estamos hablando de información secundaria.
Si ustedes, por ejemplo, ingresasen a la plataforma de INEI, van a encontrar ya información procesada y puede servirles también para poder justamente recabar información. A eso nos referimos cuando hablamos de información secundaria, en donde ya la información ha sido finalmente resumida, ¿de acuerdo?, con los objetivos planteados y ya la tenemos como tal. Pero puede ser útil, definitivamente que sí. Eso es información secundaria. Primaria es cuando lo recogemos directamente nosotros. Nosotros establecemos el diseño, el objetivo, qué es lo que pretendemos buscar de la persona y finalmente nosotros construimos el cuestionario y definimos qué preguntamos, cómo lo preguntamos y de qué manera. ¿De acuerdo? Entonces de esa manera ustedes pueden hacerlo. Ahí de esta manera podemos dar. Bueno, este es el proceso de investigación de mercado, justamente, lo que hablábamos. Bueno, acá hay hasta 5 pasos. Evidentemente, aquí, a mi parecer, el diseño de la investigación es bastante importante, ¿sí? Porque de ahí justamente se desprende todo lo importante. Yo voy detallando cada uno de acuerdo a lo que hemos podido experimentar para irlo viendo. Definición del problema, bueno, seguro que a cada uno de ustedes ya se les hace familiar esto, ¿no? Seguro cuando han desarrollado su tesis lo han podido observar. Evidentemente, primero tienen que tener claro qué es lo que ustedes quieren investigar, ¿no? Tienen que el problema que quieren resolver. Esto es fundamental. El diseño, aquí sí voy a ampliar un poco porque esto es fundamental y quizá a veces no se ve mucho. Yo a veces he tenido oportunidad de asesorar tesis y evidentemente esto es algo que las personas suelen encargar y es la parte más importante. Recuerden, usualmente las personas se centran mucho en los datos, en tener los datos y luego cuando extraen sus resultados finalmente no corresponden con lo que habían, digamos, supuestamente ellos pensado y finalmente, bueno, ustedes no son especialistas en algún área, ¿cierto? Y cuando establecen un conjunto de preguntas, esperan más o menos, porque ustedes conocen, que las conjeturas que se hagan deben los resultados finalmente avalarlos, ¿verdad? Respaldarlos. Y esto no sucede. No sucede porque planteamos una encuesta con preguntas que son bastante vagas, que no apuntan al objetivo o incluso la formulan erróneamente y finalmente tenemos los resultados que no respaldan lo que nosotros hipotéticamente habíamos definido. Entonces, luego, ¿qué sucede? Hay que, de repente ahí lo que tienen que hacer es rehacer el estudio, definitivamente, lo que es importante. Bueno, hay otras malas prácticas que yo no lo puedo ver, porque a veces pueden manejar ahí los datos. Pero bueno, esto es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando una persona, por ejemplo, establece una selección de muestras, esto es fundamental. La muestra que yo obtengo tiene que ser una muestra representativa. Y esto es importante que ustedes lo tengan presente siempre. Por ejemplo, si yo quisiera ubicar un mall en determinado distrito, pues yo tendría que saber qué preferencias tienen las personas, qué me gusta, qué productos puedo agregar. No estoy seguro si ustedes, pero voy a ir en este lado. La muestra es un conjunto de una población más grande, que es un grupo objetivo donde yo voy a, digamos, a trabajar. Aquí habla de representatividad. Por ejemplo, yo hace un momento planteé un caso de encuentro dos pequeños que están de repente discutiendo. Y eso es lo que a veces pasa mucho, incluso en nuestra más básica cotidianidad. Dos personas están discutiendo y si me quedo con la versión de una de ellas, pues ya estoy sesgado. Porque finalmente cada quien va a relatar el suceso, el evento, de alguna manera matizando o desviando un poco la positividad hacia lo que ha vivido. Entonces, muy preso de repente de las emociones y yo de alguna manera puedo sacar conclusiones con lo que escucho. Entonces, si yo escucho solo a uno, pues estoy sesgando. Y eso no sería representativo, porque de esa manera no puedo manejarlo. En el caso de las muestras pasa algo similar. Cuando yo cojo una muestra de la población, los elementos que la componen, que pueden ser personas, observaciones, tienen que guardar características muy parecidas a la población, porque si no voy a obtener resultados que no van a representar a las mismas. Y puedo tener resultados de repente errados. Es decir, características como que si es una población de repente que va dirigida a la moda, pues yo podría proporcionar, decir, tener un 80% personas femeninas y un 20% caballeros, ¿no? Puedo de alguna manera,
también definir las edades por estratos para de esa manera poder dirigirme al grupo que voy a manejar. Porque si yo lo hago sin distinción, hago una muestra, por ejemplo, aleatoria y elijo tal cual, pues entonces estamos en un problema. Por ejemplo, nosotros acá tenemos un parámetro que es una característica variable de la población. Nosotros, por ejemplo, podemos tomar la edad. Yo tengo una edad, Miguel Ángel tiene una, Rosario tiene una. Y un parámetro, por ejemplo, un valor representativo de todos nosotros, una característica de nosotros como grupo actualmente de la clase de tema de investigación de mercado, sería nuestra edad. Si nosotros la promediásemos, tendríamos un parámetro. Y existe, ¿verdad? Yo ahorita saco un promedio de nuestras edades y más o menos debería existir uno, que es un parámetro. Si yo cojo una muestra, por ejemplo, digo, cojo la muestra de las personas que están sentadas en las mesas, ¿eso es una muestra representativa o no lo es? Pregunto. Por ejemplo, ¿qué opina Rosario? Si yo cojo únicamente una muestra, digo las personas de la mesa. ¿Por qué? Tendría que ver la cantidad de muestreo, la muestra por cuánto empleo. Eso, digamos, es una muestra para que es una muestra por conveniencia. Solemos hacer eso, por ejemplo, ¿no? Eso suele suceder. Es, por ejemplo, como que llega un camión de papas, digamos, a un lugar de estacionamiento y tú quieres medir si las papas son de calidad. A veces las personas, obviamente, lo ideal es que cojan papas desde abajo, de arriba, pero digo, solamente mido arriba, nomás por conveniencia cojo de arriba, porque entonces no voy a sacar de abajo. En este caso, digamos, yo lo que estoy haciendo es, claro, diciendo, mido las edades de ellos y muy probablemente se difiere, ¿no? El indicador que yo saco de estas, en esta de la edad, sería, digamos, el estadístico. Muy probablemente esté bastante sesgado, o sea, muy alejado del parámetro, que es una realidad que da todos nosotros. Por ejemplo, si yo cogiese, digamos, voy a tomar las edades de solo las mujeres, de aquí, ¿estaría, digamos, sesgado o sería una forma de mostrar correcta? Solo de las mujeres, para que representen la edad de todos. Tampoco, ¿cierto? En realidad no, porque es cierto, aunque la edad, digamos, es algo muy propio, pero evidentemente no, yo no puedo decir tampoco, solamente voy a medir las edades del grupo de enfermería y con eso se estimo la edad de todo el policlínico. Pues evidentemente estoy sesgado, ¿no? Estoy de alguna manera yo imprimiendo determinada practicidad, facilidad, y de esa manera estoy obteniendo una muestra que no es representativa. Todas las conclusiones que yo obtenga de ella no van a representar a la población. Por eso esto es fundamental, ¿no? Establecer el tipo de muestra que voy a obtener. El diseño de investigación es fundamental. Yo cuando he revisado tesis, evidentemente aquí es donde está el problema, ¿no? Y los resultados finalmente no reflejan lo que es la realidad. La recopilación de datos parecerá mentira, pero también es fundamental. A veces uno agarra algo, busca en internet, hace una encuesta y dice ya la aplico, pero no se dan cuenta que las encuestas que tú puedes encontrar pueden encontrar de diferentes realidades. Entonces, no solamente hasta de la forma, cómo formulas una pregunta, puede impactar el resultado que obtienes. Recuerda que lo que nosotros buscamos son percepciones, son sensaciones, y estos varían. La variabilidad es un concepto muy conocido en la estadística porque varía de persona a persona. Y esto puede incluso, tú puedes pensar de una manera, incluso, ni siquiera me voy tan lejos, esta mañana y por la tarde puedes pensar de otra. Y eso es verdad, aunque parezca, por tus mismas emociones, de alguna manera te hacen cambiar. Entonces, todo eso, digamos, la estadística lo contempla, sí, pero siempre y cuando tú puedas tener en cuenta bien un diseño, una recopilación de datos, la forma como lo formulas. Por ejemplo, si yo quisiera saber cuál es la opinión de ustedes con respecto, por ejemplo, yo quisiera saber cuál es la opinión con respecto al aborto. No es lo mismo que yo pregunte, ¿tú estás a favor o en contra del aborto? Si yo hago esa pregunta, muy probablemente todos me digan que no, ¿verdad? Pero si yo, digamos, la formulo de otra manera, ¿estás a favor o en contra del aborto quirúrgico? O me parece que es, ¿no? Hay un término terapéutico, pues evidentemente ahí la persona reflexiona. Ahora, ¿qué pasa si yo la formulo de manera directa? Y quizá ustedes que están dentro del rubro médico la entienden, pero si yo lo formulo en otro ámbito, sin antes precisar de qué se trata, pues las personas te van a responder de manera distinta. Entonces voy a obtener resultados que no reflejan la realidad. Entonces, hasta de esa manera puede influir.
porque prejuicios y una serie de efectos sociales influyen mucho en la forma como respondemos. ¿No? Eso sucede, ¿no? A veces nosotros respondemos con miedo y no decimos la verdad. Y eso, digamos, lo contempla la estadística precisamente con una serie de técnicas. Por eso es importante manejarlo. Prejuicios y una serie de efectos sociales influyen mucho en la forma como respondemos. ¿No? Eso sucede, ¿no? A veces nosotros respondemos con miedo y no decimos la verdad. Y eso, digamos, lo contempla la estadística precisamente con una serie de técnicas. Por eso es importante manejarlo. Ahora, ustedes también seguro han visto cuestionarios extremadamente largos y seguro que a veces le llega el funcionario de un banco y dice, ¿cuándo va a acabar? Existe el sesgo por agotamiento, es cierto. Cuando tú estás ya de alguna manera respondiendo, llegas a la pregunta 8, 9 y ya respondes por responder. Ahí también estás sesgado porque no estás respondiendo con criterio. Y dice, ya no me quiero acabar nomás y ya está. Es otra forma que se da. Por eso es importante al seleccionar cuántas preguntas vas a incluir tú en tu encuesta. ¿No? No tiene que ser nada. ¿Qué más influye? Influye hasta la escala. Ustedes me dirán, ¿pero qué puede influir la escala? Influye mucho. Si tú colocas una escala del 1 al 5, lo que le conocen la escala Likert, seguro que están familiarizados ustedes, ¿no? De 5 niveles, del 1 al 5, del 1 al 10 o del 1 al 20. Acá lo que sucede es que cuando uno define, digamos, la intensidad de su percepción, por ejemplo, lo seguro que ustedes están familiarizados con eso, porque los bancos hoy en día llegan a encuestas de todo tipo, que estás muy satisfecho, un poco satisfecho o nada satisfecho. No es lo mismo que te pregunten sí o no, que no es lo mismo que tú definas, por ejemplo, tu nivel de satisfacción que tienes. Por ejemplo, de repente nosotros, cuando hemos estado en el colegio, por lo general las notas han sido del 1 al 20 y quizá nosotros entendemos ya por notas que todos los años lo hemos visto, más o menos cómo reflejar nuestro nivel de satisfacción. Y yo con mucha más precisión, porque es un término que hay que emplearlo, puedo decir para mí qué es un 16, qué es un 20, qué es un 11, qué es un 8. Pero del 1 al 5, en realidad, suele haber una tendencia central. Las personas suelen mucho sacarse al 3, porque evidentemente no emiten alguna dirección con respecto a su percepción o valoración, a juicio valorativo con respecto a algún producto, alguna idea o algo así. Entonces suele tender a 3. Entonces, los niveles que tiene una encuesta, si es del 1 al 5, del 1 al 10, del 1 al 20, influyen también. Por eso es importante que ustedes también tengan en cuenta eso. Influye mucho si formulas una pregunta abierta o cerrada. Abierta es cuando tú de repente ignoras, ¿no? Es una etapa exploratoria, no hay estudios, no hay evidencias, entonces tú planteas una pregunta abierta para que las personas puedan abrirse de manera ¿no? tal cual, y tú puedas reunir información. Si tú ya tienes información previa, estudios previos, más o menos que se conoce un poco de lo que tú estás investigando, puedes definir una pregunta cerrada o precodificada. Puedes decir, más o menos las personas van a responder esto, así que lo coloco, y te ayuda muchísimo el procesamiento y que también las personas estén más ligeras. Entonces, eso influye mucho. Entonces, hay que ver esta parte cuando uno recopila los datos, ¿no? Y el análisis, bueno, el análisis ya no vamos a dar mucho a ello porque esto es mucho más parte del procesamiento. Recopilación de datos de esta manera. El análisis y, bueno, evidentemente, luego la presentación. Eso sí lo vamos a ver a manera de ejemplo. Y bueno, acá tenemos algunos métodos de recopilación de datos, lo que ya les había mencionado, encuestas, entrevistas. La diferencia de ellas es que esto ya tiene una estructura más fija. El entrevistador o el encuestador no tiene prácticamente que modificar ella, porque eso también pasa. Un encuestador modifica la pregunta porque el encuestado le apura para ya terminar con la encuesta. Y suele de repente a veces formular la pregunta de una manera equivocada. Las entrevistas tienen más o menos como que una guía de preguntas, pero ahí la persona puede intervenir, en este caso el entrevistador o moderador puede intervenir y puede de alguna manera profundizar en lo que le va respondiendo el entrevistado. Bueno, los focus group, un moderador con más de una persona hablando sobre un tema en particular. Por observación, por ejemplo, ¿quién me da una idea de lo que es un muestreo una recopilación por observación? Hay uno que es bien conocido. Si se dijese el nombre, seguro que ustedes lo van a poder manejar. Pero por observación, por ejemplo, Cámaras. un ejemplo, cámaras. Y la cámara finalmente reúne información a manera de imágenes, pero sí reúne información, ¿sí?
Otro ejemplo. ¿O qué se le viene a la mente cuando es por observación? Informes. Informes. Es un tipo secundario de información, sí. Otro. ¿Qué se le viene a la mente por observación? Método de Fotos. fotos. Ya está bien. Me están diciendo ya elementos que componen justamente el método de observación. Antes de los ojos. ¿Alguien más? Así es. Lo que sucede es que si se dan cuenta, La vista. algo que diferencia es que en las encuestas yo pregunto a alguien la percepción, los juicios valorativos que tienen con respecto a algo. Yo en realidad trato de que la persona diseñe un cuestionario para que me diga la verdad y lo que ella me diga sea lo más preciso posible. Para eso diseño un cuestionario, formulo unas preguntas de una manera adecuada. En las entrevistas es algo similar. Yo obtengo la información a través de alguien, ¿cierto? Yo le pregunto y esta me responde. Grupos focales también es parecido. Observación es algo mucho más objetivo. Por ejemplo, yo estoy seguro que ahora sí, ustedes conocen la técnica del cliente incógnito, ¿cierto? El mystery shopper, ¿cierto? Bueno, eso es una herramienta de la técnica de observación. Porque, por ejemplo, yo puedo ir, y de hecho yo lo he hecho a veces, voy a una tienda, por ejemplo, voy a Movistar y pregunto por precios de equipos y evalúo a la persona a través de una ficha, es cierto, pero yo, además de que sustento con un video, yo finalmente recojo la información tal cual. Lo mío no es interpretativo, no le pregunto, yo solamente observo una realidad y la plasmo en una hoja y un video queda también ahí grabado y ya el analista será quien tome una decisión. Entonces, esos son, digamos, técnicas por observación, que también se obtienen muchísimo. Tienen menos variabilidad que esas, por esto que cuando ustedes seguro que han hecho un trabajo, suelen hacer encuestas hasta de 200 para que tengan un margen de error del 5%, que es el estándar internacional. Es como el grado de precisión, es como algo, llevemos la cotidianidad. Tú me has respondido algo, estoy un 95% seguro que me has dicho la verdad. Eso sucede mucho, ¿cierto? Entonces, esto finalmente requiere de mínimo 200 encuestas o unidades observacionales para que tú puedas de alguna manera estar un 95% seguro de que los resultados son precisos que son obtenidos. En las operaciones es menos, porque como es más objetivo, tú recoges una realidad. Y en realidad ahí no se basa tanto en la cantidad, sino en la calidad, en la cualitativamente, que es lo que estás recogiendo tú. ¿De acuerdo? Es otra forma también. Y bueno, el análisis de Big Data, seguro que ustedes lo han visto, fundamentalmente nosotros. ¿Alguien tiene una idea? Mejor para ver las interacciones intervenidas. ¿Alguien tiene una idea de lo que es análisis del Big Data? Seguro que cuando Jenny había venido lo ha mencionado, por Saúl también, ¿no? ¿De dónde creen que proviene el análisis de Big Data? ¿Nunca lo han escuchado? Miguel, seguro. Sí, ¿de dónde proviene? Así es. Todos nosotros tenemos redes sociales, seguro, ¿no? Y dejamos información allí, que nos gusta, que no, comentamos. Pues el análisis Big Data justamente recoge información de todas esas plataformas y luego las recopila, las analiza, las interpreta, ¿no? Y de esa manera nos van conociendo a nosotros, ¿no? Por eso es que cuando tú, curioso, parece magia, ¿no? Piensas en algo y te aparece digamos, ¿cómo le llaman eso? El post de algo de repente que tú has pensado. Entonces, qué raro, ¿cómo sabes? Porque si tú en YouTube buscas algo o en Internet, inmediatamente eso impacta en tu red social y evidentemente si la empresa tiene una estrategia de marketing digital dentro de sí. Entonces, es un análisis de Big Data. Ellos, todo lo que nosotros dejamos en la red, y también a través de estas técnicas, están de alguna manera trabajando con ellas y también se apoyan para darle al consumidor final lo que ellos buscan, lo que ellos quieren, ¿de acuerdo? Y bueno, la experimentación, ¿no? Esto es algo ya mucho más de diseño. Acá tengo un ejemplo que justamente quería proporcionarles para que ustedes puedan participar, por ejemplo. Imagínense que nosotros queremos colocar un producto, un smartwatch, por ejemplo, y queremos dirigirlo a personas de 25 y 40 años que practican deporte. A ver, quisiera que de repente en grupos, este grupo de aquí, y aquí los cuatro, los tres,
y piensen de repente qué tipo de información creen que necesitan para digamos, entender lo que busca su público objetivo de una manera. A ver, piénsense, o si también, sí, a ver, discuten, a ver, ¿sí conocen lo que es un smart watch? Pues ahí algunos seguro que la verdad que a ver, no ha pasado la práctica. aquí el objetivo es que ustedes elaboren una mini encuesta, donde la encuesta tiene que recoger o hacerse preguntas que permitan un poco identificar justamente cómo podríamos entender lo que quiere esta persona con este perfil, de un smartwatch, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, queremos dirigir un producto a personas de 25 o 40 años que practican deporte. ¿Qué creen ustedes que deberíamos entender? En consecuencia, ¿qué les deberíamos de preguntar? ¿De acuerdo? Ese es un tanto lo que nosotros buscamos. A ver, formulen una serie de preguntas, por ejemplo, así como una lluvia de ideas o brainstorm que le llaman, ¿no? De esa manera, para que vayan formando una encuesta, ¿no? Es una forma, por ejemplo, de hacerlo.
¿Qué tipo de comida consume? Solamente saludable de los chatarros. ¿Y qué tipo de amor?
Porque acá, por ejemplo, cuando los improvisas, acuérdate que la música y quizás todo hasta En todo. un minuto más, un minuto más, ya. Por ejemplo, aquí tiene su pregunta, ¿cierto? ¿Alguien la puede leer? ¿Quién la puede leer? A ver, ahí está. Ya. Vamos a escuchar, ya ahora sí, para que nos puedan, cada quien, digamos, dictar qué es lo que han, digamos, van a preguntar. Digamos, una idea breve, evidentemente. Vanessa, ¿cierto? A ver, Vanessa nos va a leer qué preguntas ellos han elaborado para poder entender a su público objetivo, es decir, a las personas de la edad que practican deporte, y de qué manera ella podría, ¿no? Venderles este producto. A ver, Sobre la primera pregunta, ¿no? Sí. Bueno, las preguntas que hemos logrado hacer es, ¿padece alguna enfermedad? Bueno, edad, género, cuánto tiempo practica deporte, cuántas personas conforman su familia, como para poder llegar más al público, cuántas horas duerme al día, qué tipo de trabajo realiza, llevas alguna alimentación balanceada, con respecto a la primera pregunta, ¿no? Con respecto a la segunda, combinación de preguntas abiertas y cerradas, en cuestión de preguntas cerradas, ¿consumes alcohol o tabaco? ¿Tienes alguna prescripción médica? ¿No? Y con respecto a las preguntas abiertas, ¿qué expectativas tienes con el uso del smartwatch? ¿Qué características crees que deba tener el smart para que sea funcional para ti? Muy bien. Ya, listo. Gracias. A ver, por aquí, ¿ustedes qué preguntas han formulado? ¿Ustedes han elaborado? De 25 a 30 años, 31 a 35, 35 a 40. Muy bien. De género, ¿qué tipo de deporte practica? ¿Qué tipo de deporte practicar? ¿Qué tipo de deporte? No sabemos que son deportistas, pero ¿Está bien? ¿qué tipo de deporte? Si actualmente cuenta con un smartwatch. Después también qué funciones le gustaría que tuviera el reloj. Y luego también estaría dispuesto a pagar. Muy bien. Aquí, un representante. Eso es lo que dice. La punta es la edad, Sí, claro. después el género, Género. el deporte que practica, ¿Está bien? si hace uso de la tecnología, si tendría interés en adquirir algún smartwatch, si así fuera, qué características busca un smartwatch en cuanto al precio, si debe contar con GPS, frecuencia cardíaca, etc. Y en el caso de la combinación de preguntas cerradas abiertas, una de ellas sería, por ejemplo, en el caso del uso de la tecnología, o perdón, en el caso de si tendría interés en adquirir un smartwatch, ¿no? Si fuera negativo, ¿cuál sería ese motivo? ¿No? Que sea claro y para ver dónde encontramos un punto ahí, ¿no? Así es. Muy bien. Bien, muy bien. Justamente lo vamos a ver ustedes reuniéndose, porque a veces lo que sucede es que cuando se reúne un equipo multidisciplinario, fluyen las ideas y uno puede ir formulando, planteando preguntas. Noto que ha habido desde, entiendo que esto finalmente lo que se quiere es vender, y vender la mayor cantidad de productos, ¿cierto? Finalmente es un fin comercial. He visto por ahí cuánto deseas pagar, esto es importante para medir, creo que más de uno también, cuánto deseas pagar por este producto. También escuché
con qué frecuencia practicas deporte, evidentemente, porque si practica con frecuencia, pues obviamente es de alta utilidad para él también, ¿no? Evidentemente hay más probabilidades también de que lo pueda comprar, ¿cierto? La edad es fundamental también, eso es también es importante saberlo, aunque ahí definíamos mucho, pero sí poder ver, digamos, que arranca, ¿no? Entonces, esos hábitos es importante obviamente poder recogerlos, ¿no? Luego, evidentemente, esto finalmente es una lluvia de ideas, como un brainstorm. Los equipos, digamos, de plan estratégico de marketing suelen reunirse de esa forma, plantean una serie de cosas, es como para llevarlo al terreno de digamos, de los escritores de la lengua, que ellos cuando hacen una intelección de ideas, cuando van a elaborar una tesis, pues, elaboran una serie digamos, de proposiciones y luego van viendo cuáles se duplican, cuáles tienen la misma idea, cuáles no sirven, y de esa manera van viendo. Pues en este caso es similar, hay una serie de ideas y luego van viendo esta pregunta, ¿cuánto aporta? ¿Cuánto no? Y hay incluso mucho más a la hora del análisis, que bueno, eso ya más parte ya de la parte estadística, ¿no? Pero evidentemente cuando uno formula preguntas puede decir, mira, esta pregunta está prácticamente solicitando lo mismo que esta, vamos a retirarla, esta la asumimos, esta puede ser muy ofensiva o puede ser muy directa, la persona no la va a responder. Eso justamente es lo que se debate cuando se construye un cuestionario. Y noto que ustedes, digamos, ya lo han podido experimentar justamente. En su posición nomás vamos a seguir para ya ver justamente ya en lo que decanta justamente esto. El análisis estadístico, bueno, hay una serie de técnicas también propiamente, que puede ver, ¿no? Análisis de clúster, sí puede mantenerse en su posición sin ningún problema. Y bueno, no estoy seguro si todos tengan acceso a él, pero evidentemente en el policlínico justamente se realiza parte de esto. Ustedes, entiendo yo, que para ustedes es fundamental y les gustaría saber qué es lo que piensan los pacientes con respecto a todo el proceso de atención que tienen justamente aquí, porque un paciente va a pasar por el área de farmacia, va a pasar por consultorio, por enfermería, por tópico, por caja, ¿no? Y evidentemente antes de eso por el mismo call center, quien es el que le atiende, la agenda la cita, o de repente, entonces sigue toda una cadena, laboratorio, ¿no? Por seguridad mismo, quizás logística no tanto, pero digamos, está también dentro de sí. Entonces, lo que se busca saber es cuál es el grado, digamos, de satisfacción que tiene la persona con respecto al servicio que ustedes brindan. Entonces, justamente es una parte que nosotros podemos ahora tomar como ejemplo, ¿no? Y verlo. Esto es un cuestionario, de repente no se ve tan claramente, pero acá lo que tratamos de ver es cómo se estructura, ¿no? Cómo se va primero definiendo los bloques que se va a ir preguntando, luego formulando cada pregunta. Aquí, como ven, hay algunos tipo escala, pregunta abierta, que se usan mucho para recoger los juicios valorativos que tienen los pacientes con respecto a determinado servicio, producto o de ese tipo. Entonces, de esa manera podemos captarlo mucho más práctico, ¿de acuerdo? De esa manera, fíjense, es un cuestionario. Vamos a ir a la parte ya de resultados. Esta es la metodología que yo les mencionaba. Siempre es importante tener claro el objetivo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pretendemos resolver en el estudio? Acá definimos el diseño, el tipo de preguntas abiertas o cerradas. Eso influye muchísimo. A ustedes parecerá algo simple, pero si tú formulas una pregunta abierta, obtienes menos información que si la estructuras de manera ya precodificada, ¿de acuerdo? La población objetivo, evidentemente, cuántas encuestas se realizan, esto también es fundamental para las cuestiones de precisión, lo que es el margen de error, o sea, cuánto yo puedo confiarme, fiarme de lo que me arrojan esos resultados y corresponde a la opinión de las personas. La escala también es importante tenerla presente, ¿no? Tenerla bien definida de esa manera. Bueno, y acá hay una explicación adicional de un indicador internacional. Y aquí tenemos, ¿no? Justamente los resultados, lo que usualmente vemos en periódicos, en sites web, en websites. Nosotros justamente observamos ya la parte de los resultados, ¿no? De una manera muy gráfica, porque de eso se trata. Si yo le dijese, el candidato A obtuvo 1.343.000 votos y el candidato B obtuvo 1.342.000 votos, ¿quién ganó? Entonces, ustedes la pueden tomar si se ponen a reflexionar y esto, pues cuando hay personas que toman decisiones, pues ellos en realidad no tienen que quedarse mucho tiempo en la reflexión o entender los resultados. En realidad, las imágenes deberían ya presentarlo todo de manera clara, porque
porque ellos no tienen tanto tiempo para invertir, para ejecutarlo así. Entonces, los gráficos ayudan muchísimo, los colores, las formas, ¿no? Los desniveles ayudan a que una persona que ejecuta, un director, rápidamente pueda decir, ah, ya esto está así, y empieza a tomar decisiones de una manera eficiente y eficaz. Entonces, de eso se trata, por eso que se resumen los modelos de esta manera, se presentan de esta manera, y en este caso podemos medir, porque hay percepciones. Yo puedo decir que una señora se fue molesta, esta señora se fue contenta, pero ¿cómo sé cuál es el grado de satisfacción que tienen con el servicio en general que tienen? Pues estas métricas se obtienen a través justamente de una forma de tener estos indicadores para obtener finalmente un número general. ¿No? Acá tenemos unos resultados, por ejemplo, ¿no? Médico, farmacia, call center, infraestructura, en este caso, bueno, estos son indicadores ya más que todo de si piensan ellos volver al policlínico, tomando en cuenta la forma como vienen siendo tratados en él, ¿no? De esa manera. Un indicador de Net Promoter Score, que es un promotor neto, esto les ayuda a ustedes a compararse porque esto es un indicador internacional. Suelen pedírselo porque a veces yo tengo una nota de satisfacción en escala del 0 al 20, otro puede tener del 0 al 10, otro del 1 al 100, estoy hablando a nivel internacional. Y a veces compararlo no es tan eficiente, porque la forma como tú lo planteas en escalas diferentes, tú no puedes comparar una nota como tal. El Net Promoter Score sí es un indicador que es comparable incluso con otros países, por eso lo utilizan mucho, por esa digamos, utilidad que tiene. ¿De acuerdo? Y acá tenemos algunos resultados detallados, justamente cómo se presentan los resultados de esa manera. Fíjense, estos, digamos, son gráficos, en este caso, resultados con gráficos apilados, así se les llama, se presentan por zonas. Esto se procesa de esta manera porque hay un concepto mucho más interno, lo que es los tipos de datos, ¿de acuerdo? Estos que se recogen son datos de escala ordinal, en consecuencia se tienen que presentar de esta manera, de alguna manera a través de conteos, no se pueden promediar. Ustedes cuando vean un número en estadística y de repente les tiende a promediar, no necesariamente está promediado. Si es un dato recogido de manera ordinal, no puede promediarlo porque está en un incremento incerto, ¿de acuerdo? Entonces hay que ver un poco ello, ¿no? Entonces acá tú puedes ver el porcentaje de cuántas personas están totalmente satisfechas en el servicio, únicamente satisfechas, y algunas digamos que no establecen alguna dirección en cuanto a su valoración, ni muy satisfechos ni satisfechos. Lo puedes obtener de manera temporal, por trimestres, en determinado año, y de esa manera puedes ver incluso tu evolución, no cómo vienes atendiendo de este tipo. Aquí hay algunos gráficos adicionales, aquí hay algunas respuestas, ¿no? Que también se obtienen de las preguntas cualitativas abiertas. Nosotros luego podemos irlas resumiendo para ver más o menos qué es lo que dice la gente, ir un poco de alguna manera reuniendo ideas con, digamos, ideas muy parecidas, para de esa manera tener un conteo de qué es lo que la gente valora, ¿no? Qué aspecto valora del servicio, ¿de acuerdo? De esa forma. Y ahí podemos ver una serie de resultados. Fíjense, acá tenemos una pregunta dicotómica, un sí o un no. Luego tenemos acá preguntas ¿no? de escala múltiple. Acá tenemos el Net Promoter Score que les mencionaba, algunos indicadores de lealtad adicionales. Nosotros finalmente es los resultados de lo que hemos venido obteniendo. Los beneficios que se obtienen de la investigación de mercado también, ¿de acuerdo? Y ya lo hemos ido viendo. Y esta es una tarea para la próxima clase, ¿de acuerdo? Es algo que hemos presentado. Objetivo de la investigación, ¿de acuerdo? Todo está comprendido en Policlínico, así que es una empresa que ustedes, o sea, digamos que no es una empresa, pero es una institución que ustedes realmente la tienen bien clara, o sea, digamos son parte de esta y seguro que se le va a hacer fácil hacer. Entonces, la idea es poder comprender las preferencias generales del paciente. Ustedes ya tienen una, pero sería bueno que la hagan a través de una herramienta como esta, ¿no? Y también pueden encontrar algunos métodos de investigación de mercados. ¿Qué es lo que ya han venido haciendo ahora? La pueden de repente ahora afinar y concluir. Esta es mi propuesta. Con esto yo considero que podemos recoger qué es lo que la gente realmente piensa para los pacientes de mi servicio o del servicio en general de Policlínico. Eso sería todo, ¿de acuerdo? Esto luego seguro que Yuri se lo va a pasar para que lo puedan resolver. Bueno, eso es todo. Gracias por su participación, de verdad. Y bueno,